vamos a pasar a lo que son los métodos intrauterinos. Los métodos intrauterinos son, clásicamente va a ser el DIU. El DIU es el método anticonceptivo que tiene el 99% de eficacia. También se va a introducir precisamente en esta zona que les mencionaba del aparato reproductor femenino. Es reversible en el momento en el que uno lo desee, mas sin embargo tiene que ser por medio de un profesional de la salud. No puede quitarse por sí solo como cualquiera de los otros métodos que solo dejas de utilizarlos así de fácil. Entonces, una de las complicaciones que también se presenta, no protege obvio contra enfermedades de transmisión sexual, puede producir sangrados. Si no tienen una buena colocación o si llegan a tener un movimiento inadecuado dentro del sitio que se había colocado, entonces pueden llegar a provocar sangrados abundantes o inclusive pueden llegar a provocar cólicos muy fuertes. Este método anticonceptivo se dice que se puede utilizar de 5 a 10 años como vida dentro del organismo. Va a depender el componente, porque también para esto hay varios tipos de DIU y depende el material del cual sean lo que le va a dar exactamente el tiempo de vida del método anticonceptivo, pero para grosso modo de 5 a 10 años es la vida de este método anticonceptivo, el 99% de eficacia, como se los había dicho, y si se quiere quitar antes, se puede quitar antes. Eso es decisión de precisamente de la persona, y únicamente tiene que ir con un profesional de la salud para que le puedan retirar este dispositivo. Ahora, miren, se me pasaba tantito el dar algunos detalles de lo que es el implante. No solo les dije el tamaño aproximado y dónde se ubica. El implante, regresándome a los métodos anticonceptivos hormonales, tiene un 99% de eficacia, lo que lo hace igual de eficaz que las inyecciones, más sin embargo tiene una ventaja más, que es que si bien las inyecciones se utilizan una vez al mes, se va a utilizar una vez hasta en 5 años. Solamente una vez que se haga el implante, que es un proceso de cirugía menor, una pequeña incisión en la piel, se introduce, se cierra y pues se queda ahí permanentemente durante 1 a 5 años. Si nosotros queremos cambiar nuestra planificación familiar y se desea inclusive antes un embarazo, lo mismo que el DIU, por ejemplo, tienes que ir con un profesional de la salud a que te retiren el dispositivo del implante. Puede producir cambios, precisamente el implante puede producir algún tipo de cambio en el patrón del sangrado. El patrón del sangrado me refiero a la frecuencia, o sea, a cambiar la frecuencia de la menstruación en cuanto a los días, o puede cambiar el patrón en cuanto a la cantidad del sangrado que se manifestaba comúnmente, o sea, haciéndolo menor, haciéndolo mayor, en cualquiera de estos dos casos puede, más sin embargo, los porcentajes de que esto pase pues son mínimos, lo que lo hace precisamente un método muy, muy, muy confiable. Y en cuanto a mi punto de vista, yo creo que sería de los más cómodos, de los más económicos y también de los más seguros en cuanto a hablar de los métodos hormonales. Tenemos lo que son los métodos de barrera. Los métodos de barrera son aquellos que van precisamente a formar una función de barrera para el paso de los espermatozoides a la vagina directamente. Entonces, evitar el fluido de los espermatozoides, no nada más con la vagina, puesto que hay algunos que sí llega el semen a la vagina, más sin en cambio siguen teniendo el método de función de una barrera para no dejar pasar más allá de la vagina, o sea, al útero, por medio del orificio del cérvix, a los espermatozoides. Entonces, básicamente, y como primer lugar, tenemos al condón, un material de látex que va a ser utilizado como barrera y método anticonceptivo, que también
Y como único, aparte del condón femenino, o sea, tanto femenino como masculino, son los únicos que te protegen contra enfermedades de transmisión sexual, lo que los hace todavía mucho más recomendables, más prácticos, fácil de utilizar, con una seguridad, siempre y cuando se ponga de una manera adecuada, se utilice de una manera adecuada, tienen el 99% de eficacia este tipo de método. Tampoco es un método caro, lo que lo hace accesible y uno de los principales y más recomendados e incluso utilizados por todas las personas. Ahora bien, la diferencia de un condón masculino a un condón femenino, pues es el tamaño. El condón femenino es un poco más grande, tiene 2 aros, uno en cada de los extremos del condón. Tiene un aro, precisamente el aro que va adentro se va a posicionar justo donde se encuentra el cérvix al final de la vagina, para que prohíba precisamente de una mejor forma el paso. El anillo se abre en el interior para que no tenga movimiento una vez que se tengan las relaciones y no se haga un desajuste innecesario de la ubicación de este condón. Y el aro exterior va a proteger inclusive a lo que son la vulva completa, no nada más la vagina, sino va a proteger alrededor lo que son los labios en conjunto con el clítoris, con la conformación de la vulva, que es lo que va a proteger el anillo el anillo exterior del condón femenino. Bueno, pues tenemos lo que son dentro de los métodos de barrera, ya como secundarios en su fama, los espermicidas. Estos espermicidas, pues como su nombre lo dice, van a matar directamente a los espermas una vez que lleguen a la vagina, por medio de óvulos, por medio de jaleas, por medio de espermicidas que son de tipo como espumosos. Entonces, independientemente, lo único que cambia es la presentación, ya sea en óvulos, ya sea en jalea, ya sea el clásico espermicida. Más allá de todo eso, la función es la misma. Es un contenido que varía de presentación en estos 3, pero que la función es la misma. Es matar a los espermatozoides, haciendo precisamente, como su nombre de esta clasificación los dice, un método de barrera. Ahora, vamos con los métodos naturales. Los métodos naturales, pues precisamente se refieren al conocimiento y la utilización del ciclo femenino, del ciclo de menstruación, en donde se puede ser aprovechado precisamente para no tener un embarazo si es que así se desea. Entonces, obvio que se tiene la etapa fértil y la etapa infértil dentro de este ciclo, y entre mejor se conozca este ciclo, entre mejor se conozca a la pareja o se conozca una misma, en cuanto al tipo de ciclo que tiene, porque pueden haber demasiadas variantes en la menstruación, puede considerar o no como un método confiable, que aún así, en cuanto a porcentajes, no se considera un método realmente confiable para lo que es su utilización de método anticonceptivo. Pero bueno, tenemos lo que es la abstinencia. O sea, para empezar, si no quieres embarazarte, no tengas relaciones. Ese es el método natural más seguro que puede haber. Pero, más sin embargo, yo creo que uno de los menores utilizados cuando se tiene una vida sexual activa, principalmente. Ahora tenemos el coito interrupto. El coito interrupto se refiere a tener un conocimiento propio en cuanto al hombre de saber el momento adecuado de que se puede detener la eyaculación sin tener que evitar continuar en ese momento el acto sexual con la pareja. Más sin embargo, sí se tiene que pausar en algún momento, y no se considera un método muy seguro, puesto que puede tener 2 reacciones. Puede haber más. Una que es un método un poco difícil de poder utilizar en realidad, puesto que más comúnmente puede llegar en realidad al coito. En cuanto uno quiere detener por medio del coito interrupto, es casi inevitable, y el organismo está acostumbrado a seguir de filo hasta llegar precisamente al orgasmo. Ahora, otra de las consecuencias que bien pueden ser desfavorables es que en realidad
nosotros antes de darnos cuenta ya empezamos a sacar un poco de líquido seminal. Lo que es el coito no precisamente es hasta ese punto en el que sale el líquido seminal. Hay un momento antes en que las glándulas y el semen ya estaban casi a puerta de chorro para poder salir, y en el coito interrupto se tiene bastante incidencia en que ya en realidad había semen sin que nos diéramos cuenta, en realidad nosotros mismos ya había semen dentro de la vagina. Entonces es otra de las cosas que bien se tiene que tener un poquito más de conocimiento y práctica para hacerlo un poquito más eficaz. Y otra de las cosas es que inhibe la respuesta del llenado de la sangre en los cuerpos cavernosos y esponjosos del pene, por lo que puede llegar a tener va a ser flácido, vaya, se me fue ahorita el nombre, va a perder la erección, este es el punto, va a perder la erección aunque no se tenga el punto de eyaculación, lo que tampoco lo vuelve un método muy confiable. Entonces, ahora, el ritmo del calendario, pues bueno, tenemos que en los días de la ovulación, que es del día 10 al día 18, son principalmente los días más acercados a la ovulación, o sea, la etapa fértil de la mujer. Bien, se pueden utilizar días posteriores a estos o anteriores a, para poder tener un método anticonceptivo natural relacionado con el ciclo de la menstruación. Más sin embargo, puede haber demasiadas variantes, e inclusive cada mes puede variar los días del ciclo de la ovulación, así que no lo hace como tal también un método confiable. El método de la temperatura basal, para esto pues tendríamos que tener nosotros a la mano constantemente un termómetro, en donde lo que únicamente queremos buscar es que la temperatura sea de 37 grados centígrados, por lo menos, tal vez un poquito más, sin tener que rebasar 37.335, puesto que entonces ya estaríamos hablando de otra cosa, podría ser inclusive de una enfermedad la que esté causando este nivel de temperatura. Pero si bien nosotros tenemos el conocimiento de que si se está evaluando la temperatura, va a haber un proceso de cambios de temperatura a la par de la ovulación, en donde los 36 grados centígrados naturales del cuerpo humano van a empezar a elevarse hasta llegar a los 37 grados centígrados en el transcurso de los días de la ovulación. Y lo que quiere decir es que el día que se obtiene 37 grados centígrados, ese día terminó la ovulación, lo que se puede ahora utilizar como método de anticonceptivo para precisamente poder para la sexualidad, pero pues no deja de ser también un poco engañoso. Inclusive el simple hecho de tener una herramienta de medición puede llevarnos al mal uso precisamente de este tipo de artículos. Ahora, otro punto en donde es por medio del moco cervical. El moco cervical va a tener diferentes consistencias durante el proceso de menstruación, en donde precisamente si nosotros aprendemos a diferenciar el moco, nos va a dar a nosotros una pista de poder ver si se está en etapa fértil o si no se está en etapa fértil. Cuando se está en etapa fértil, ya para concluir, el moco cervical o vaginal se puede extender del dedo gordo al dedo índice sin que tenga una ruptura, o sea que se va a hacer filante, se le conoce como la palabra filante. Entonces va a haber un hilo, o sea, de moco de dedo a dedo una vez que nosotros lo abrimos. Pero si el moco se corta al abrir los dedos, esto quiere decir que ya se está en una etapa la cual no es fértil en el proceso precisamente del ciclo de menstruación.
Si está afilante, si se alarga y no se rompe, es muy probable que se esté fértil. Si el moco no alcanza a precisamente abrir y se corta inmediatamente, o se abre poquito y se corta, son indicios de que no se está en etapa fértil. Así que, si bien les recuerdo de nuevo que los métodos naturales no son confiables, son métodos que aún así se puede echar mano, y también aún mejor, ¿por qué no tener información sobre este tipo de métodos que nos llevan inclusive a un conocimiento del propio cuerpo humano? Ahora vamos a terminar con lo que son ya los métodos anticonceptivos